Hola amigos y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Mañana, día 23 de febrero, se cumplirán 35 años de un hecho, de un acontecimiento histórico que marcó de una manera determinante la historia de este país todavía llamado España. Me estoy refiriendo a lo que algunos historiadores han denominado el intento de golpe de Estado de 23 de febrero de Tejero, o lo que otros vulgarmente o más estrictamente denominan el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. A lo largo de este vídeo voy a tratar de analizar principalmente cuál fue el contexto en el que este golpe de Estado o intento de golpe de Estado se produjo y sobre todo y fundamentalmente cuáles han sido las consecuencias que han derivado de este hecho y que hoy, 35 años después, todavía estamos lamentablemente padeciendo. Pero para hablar de todo esto hay que centrarse principalmente en qué es lo que sucedió en aquel tiempo. Yo voy a hablar de algo que viví personalmente. En aquel momento tenía, 21 años recién cumplidos y, me encontraba, pues como otras muchas personas, en aquel momento estudiando y aquella tarde concretamente en el cine. De tal forma que podéis imaginaros, cuando salí de allí y empecé a escuchar los primeros rumores de lo que parecía ser había acontecido en Madrid, pues hombre, me lo tomé junto con varios de los compañeros de instituto en aquel tiempo, pues nos lo tomamos la verdad que un poquito a chirigota. Sin embargo, pocos minutos después, obviamente lo que parecía una broma, pues tomaba cuerpo y pasó a convertirse en una auténtica realidad de la que, dicho sea de paso, nadie o casi nadie sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando en el Congreso de los Diputados con el asalto del teniente coronel Tejero. Antes de ver lo que sucedió a partir de ese momento, concretamente pasadas las 6 de la tarde de aquel 23 de febrero, sería bueno hacer una breve referencia a cuál era el contexto histórico, no solo ya nacional, sino también internacional, en la que se vivía en aquel momento, para poder entender cuáles pudieron ser las causas que pudieron provocar, si de una manera conjunta, pues el que se produjera este levantamiento militar o este intento de levantamiento. Hay que decir que la situación internacional en aquel tiempo era una situación muy convulsa. Era una situación en la que, la Guerra Fría entre la Unión Soviética, la todavía Unión Soviética, los Estados Unidos era muy notoria. Era una época en la cual, estaban produciendo movimientos geoestratégicos importantes, como por ejemplo en Turquía, donde hubo un golpe de Estado. También hubo otro golpe de Estado llamado de los coroneles en Grecia. Y se produjeron asimismo, acontecimientos importantes, por ejemplo, en Oriente Medio, en Egipto, con el asesinato de Sadat. Y veremos también después cómo también incidió, obviamente, el eterno y nunca acabado, lamentablemente, problema palestino. Sin embargo, viendo esto y dejando también constancia de que sucedieron en aquel momento, estamos hablando de los años 79, 81, una horquilla pequeña, sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, el primer ministro portugués, que se caracterizaba por ser un hombre de izquierdas, tuvo un extraño accidente en el que falleció. Antonio Ramalho Eanes, que fue uno de los hombres clave en la Revolución de los Claveles de 1974 en Portugal, fue también depuesto. Y obviamente se estaban produciendo acontecimientos históricos raros, extraños, movimientos un tanto, sorprendentes en muchos sitios del mundo, sobre todo el mundo occidental, y parece que todo aquello podía obedecer a razones de tipo geoestratégico. Porque en aquel momento, insisto, la Guerra Fría estaba en alza y obviamente la Alianza Atlántica, la OTAN, necesitaba potenciar, lo mismo que en aquel momento estaba haciendo el Pacto de Varsovia, sus fronteras y sus aliados. Bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque España, en aquel momento, no era miembro de la Alianza Atlántica, ni política ni militarmente. Es más, Adolfo Suárez, primer presidente
de la transición democrática tras la muerte del innombrable dictador en 1975. Fue, bueno, como digo, el primer presidente de la transición democrática. Este hombre, Adolfo Suárez, al que yo obviamente no voy aquí a hacer una defensa a ultranza, por cuanto era un hombre que venía del régimen y en consecuencia tenía una ideología absoluta y totalmente contraria a los principios que guían mi vida y mi ética. Obviamente sí voy a romper una lanza y voy a decir en su favor algo muy importante. Adolfo Suárez dijo que mientras él fuera presidente del gobierno de este país, España nunca entraría en la Alianza Atlántica. Es decir, jamás pertenecería a la OTAN. Pues bien, esto, atención, quiero recalcarlo porque pudo ser uno de los detonantes. Personalmente pienso que fue uno, si no el más importante, sí el aglutinador definitivo que provocó, bueno, pues que ese ruido de sables constante que había en los cuarteles tras la muerte del innombrable, esa, bueno, la acción constante de ETA con continuados y muy sangrientos atentados, los intentos, o mejor dicho, las amenazas de separatismo, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. Todas estas cuestiones y otras muchas más provocaron, así como la Unión de Centro Democrático, que era el partido mayoritario, que estaba, bueno, pues era un partido que estaba formado por muchos grupúsculos y finalmente terminó saltando por los aires, dado que había sido creado de una manera artificial. Su presidente fue Adolfo Suárez y precisamente fue su propio partido el que dinamitó en la medida de lo posible la figura política de Adolfo Suárez hasta el punto de hacerlo dimitir el día 29 de enero de 1981. La dimisión de Adolfo Suárez trajo consigo la puesta en marcha de los mecanismos constitucionales previstos para evitar un vacío de poder. Es decir, el presidente se mantendría en funciones en tanto en cuanto fuera elegido un nuevo presidente luego de haber sido investido por el Congreso de los Diputados. Fue en este intervalo, que va desde el día en que se produce la dimisión y el día en que Tejero entra en el Congreso de los Diputados, donde se produce una serie de circunstancias muy interesantes de abordar, que ahora no tenemos tiempo porque el vídeo tampoco quiero que sea excesivamente largo, pero lo cierto es que Adolfo Suárez presenta su dimisión y que cuando se está produciendo la labor, o mejor dicho, el mecanismo constitucional, se está celebrando el mecanismo constitucional para la presentación de un nuevo candidato y su investidura, es cuando se produce la entrada en el Congreso de el teniente coronel Antonio Tejero Molina. Bien, a partir de este momento se producen, bueno, pues como podéis imaginar, todo tipo de reacciones. Las personas más mayores de este país temieron tuvieron muchísimo miedo de que se pudiera volver a reproducir un escenario parecido o semejante al de 1936. Las personas, bueno, de mediana edad se mantuvieron expectantes contemplando entre la sorpresa y la incertidumbre qué es lo que podía suceder. Y luego estábamos los más jóvenes, entre los que me encontraba en aquel momento, que veíamos aquello, bueno, pues con cierta inconsciencia, la verdad. No éramos, yo creo, conscientes de lo que se estaba dilucidando aquella tarde-noche, al menos desde un punto de vista teórico. Pues bien, aquella noche, que fue conocida como la noche de los transistores, porque fueron los transistores los protagonistas, los elementos protagonistas a través de los cuales se transmitió, valga la redundancia, efectivamente lo que estaba sucediendo en el Congreso de los Diputados y sus aledaños, mejor dicho, en sus aledaños, fueron, por tanto, determinantes a la hora de que pudiéramos tener un conocimiento más o menos exhaustivo de lo que allí estaba pasando. La toma del Congreso de los Diputados y el secuestro de los diputados en consecuencia duró desde las 6:15 de la tarde aproximadamente el día 23 de febrero hasta las 11 de la mañana del día 24 aproximadamente, que se produce la rendición de Tejero a un alto general del ejército, el general Gabeiras, entre lo que se llamó el acuerdo o el pacto del capó, porque se firmó el capó de un vehículo que estaba apostado en los aledaños del Congreso de los Diputados.
No voy a entrar, podía hacerlo, hay muchísimos datos y además me he molestado hace tiempo en hacer un largo estudio, recopilación de datos sobre todo lo que sucedió o pudo suceder en aquel entonces, recabándolo de diversas fuentes. No voy a entrar en mayores detalles. Lo que sí que quisiera plantear fundamentalmente son preguntas a las que todavía no se ha dado cumplida respuesta. ¿Cuál fue el papel del rey durante el tiempo en el que se produce este acontecimiento histórico, es decir, desde que se produce el secuestro del Congreso de los Diputados y la rendición de los asaltantes? Vale, aquí hay muchas cosas para hablar. Muchas, no está nada claro cuál fue el papel de Juan Carlos I, entonces era el rey de España, ahora sigue siéndolo porque ahora ya no tenemos uno, tenemos dos, pero lo cierto es que su papel nunca ha quedado claro. Sí es verdad que se ha pintado, se nos ha querido hacer creer desde el principio que el rey fue el salvador del país y que fue él el que frenó el golpe. Sin embargo, esto es muy difícil de digerir. Hay mucha gente que no nos lo hemos creído nunca y a medida que van pasando los años y se van teniendo más detalles de lo que sucedió en aquella tarde-noche, obviamente pues esto ya carece de bastante fundamentación. No obstante, hay quien sigue creyendo que fue el salvador de la patria. Y esto fundamentalmente porque existió, luego de la rendición, de finalizado, bueno, pues de que supuestamente fracasara este intento de golpe de Estado, supuestamente hubo un gran pacto entre el ejército, entre la prensa y entre los políticos. Un pacto en virtud del cual había que hacer creer desde el principio que el gran protagonista y salvador de toda esta historia había sido el Borbón. Como he dicho anteriormente, hay muchos historiadores que sostienen que esto no fue así. Hay libros donde se aporta cantidad de documentación avalando esta tesis. Me vais a permitir que lea concretamente los nombres de algunos de estos libros. Concretamente me estoy refiriendo, uno de ellos se titula La Conjura de Mayo, la rebeldía de los generales franquistas. Otro se titula La Transición Vigilada. Hay un tercero, Juan Carlos I, el último Borbón. Un cuarto titulado 23F, el golpe que nunca existió. Y finalmente hay también otro que tengo por aquí, que es El secreto de El rey y su secreto. Son algunos libros que, os invitaría, si tenéis interés, en que os hicierais con ellos para poder tener más información de lo que pudo haber sucedido en aquel tiempo. También es verdad que alguno de ellos es muy posible que no lo encontréis, por cuanto este país, algunos se llenan la boca diciendo que es un país libre, donde la libertad de prensa existe y no hay censura. Obviamente esto no es cierto porque alguno de estos libros, no recuerdo ahora exactamente cuál, fue secuestrado y retirado del mercado una vez puesto en circulación. Bien, este es el país que tenemos y esta es una de las primeras cuestiones que quiero plantear. ¿Cuál fue realmente el papel del rey? ¿Qué hizo el rey desde que se produce el asalto hasta que se produce la rendición? ¿Por qué fue recibido? ¿Por qué el rey recibió en la Casa Real a altas horas de la madrugada de ese ya 24 de febrero al embajador de los Estados Unidos en España? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿De qué hablaron? ¿Por qué motivo la sexta flota de los Estados Unidos, varios días antes de que tuviera lugar el golpe de Estado o intento de golpe de Estado, insisto, se acercaron a las costas de Valencia? ¿Por qué el espacio aéreo español fue sobrevolado durante las horas previas al golpe de Estado por aviones espías Hawk? ¿Por qué motivo y extraña coincidencia el embajador de los Estados Unidos en España en ese momento era el mismo que fue embajador en Chile en el momento que se produjo el golpe de Estado de Pinochet en 1973? Muchas preguntas y pocas respuestas. Más preguntas. ¿Cuál fue el papel de los servicios secretos del Estado, entonces llamados CSIC? ¿Por qué motivo los servicios secretos del Estado tuvieron en todo momento prácticamente circuitizado el sistema de comunicación entre la Casa Real y el Congreso de los Diputados y los altos mandos militares? ¿Cuál fue realmente la actuación de las capitanías generales que había en España en aquel momento y más concretamente de sus capitanes generales? Muchas preguntas y pocas respuestas. Hubo un juicio, obviamente, de todo esto. Un juicio porque había un delito de rebelión militar y alguien tenía que responder por todo lo acontecido. Efectivamente, ese juicio se produjo. Pero curioso que un delito de esta naturaleza en la que
estuvieron involucrados tantas instituciones y tantos altos mandos militares y mandos intermedios. Sin embargo, tuvo únicamente 42 encausados, de los cuales únicamente 22 fueron finalmente condenados, y de ellos solamente un alto mando, y además no de los más altos, aparte del general de Armada y de Milán del Bosch, que eran altos mandos militares, y este último, capitán general de Valencia, que además históricamente recordaréis pues que fue el que sacó los tanques a la calle y que provocó el mayor susto de todos los que tuvieron lugar aquellas fatídicas horas. Muchas preguntas, pero querría terminar este vídeo analizando cuáles han sido las consecuencias que trajo consigo aquel golpe de Estado, o intento de golpe de Estado. Las consecuencias fueron varias y graves. La primera y más importante de todas fue precisamente a la que me he referido anteriormente, que, bueno, pues el rey de España, lejos de, bueno, pues hablar, ponerse en tela de juicio cuál era, bueno, realmente cuál había sido su actuación durante aquellas horas, desde un principio toda la prensa y todos los medios habidos y por haber nos hicieron creer de una manera absolutamente unívoca e incuestionable que el rey había sido el que había parado el golpe y que además se había erigido en el auténtico salvador del país. Obviamente las dudas son enormes, por cuanto parece ser que pudo haber habido una connivencia entre el propio rey de España, bueno, algunos sectores del ejército y también, atención, los partidos políticos más representativos habidos en el Parlamento español. De hecho, el general de Armada, cuando intenta negociar con Tejero y no lo consigue, le había propuesto a este formar un gobierno de unidad nacional en el que incluso estaría el propio Partido Comunista de España, a lo que, bueno, pues Tejero se negó. Esta fue una opción que, bueno, parece ser que no se ha podido constatar nunca la existencia demostrable de ese papel, pero testigos políticos de aquel momento atestiguan que ese documento existió y que había una terna de miembros muy conocidos del Parlamento español, los políticos más conocidos de aquel tiempo, que iban a formar parte de un gobierno de unidad nacional y en el que, por tanto, cada uno de ellos tendría una cartera importante. Bueno, por tanto, la primera cuestión fue la del rey, es decir, quedó de alguna manera un rey que no tenía excesiva simpatía y que no gozaba de apoyo popular. A partir de ese momento, a partir de que se nos hace creer que ha parado el golpe y en consecuencia que se ha erigido en salvador del país, pues empieza a recabar un apoyo popular que anteriormente no había tenido, con lo cual se consigue fortalecer la institución monárquica, que no era ni más ni menos que la sucesión impuesta, digan lo que digan, bueno, del franquismo, una vez que Franco pues designa como sucesor a la jefatura del Estado en el año 1969 al príncipe Juan Carlos, entonces Juan Carlos de Borbón. Esa fue la primera consecuencia, pero es que hubo obviamente muchas más. La segunda y más importante fue la inmediata entrada de España en la OTAN. Pocos días después de ser investido Calvo Sotelo, que fue el presidente que sustituyó a Adolfo Suárez en la jefatura del gobierno, la primera medida que adopta y que constituye, porque así él mismo lo dijo, la medida estrella de su programa de gobierno era el ingreso de España en la Alianza Atlántica. Bien es verdad que en un principio en la estructura política, en aquel momento había 16 países miembros nada más, España pasaba a ser, no recuerdo bien si el 16 o el 17, y sería Felipe González el que a través de un referéndum ya hay más que sospechosamente amañado, celebrado en el año 1982, del que yo participé votando por supuesto que no, bueno, pues Felipe González decidió introducirnos que España ingresase en la estructura militar de la OTAN, ganando, entre comillas, un referéndum que hay muchos motivos para sospechar que pudo haber estado perfectamente amañado. La tercera consecuencia muy trascendente de todo esto fue que el pueblo perdió la calle. El pueblo, a partir de este momento, perdió gran parte de su capacidad de movilización, y yo diría que hasta muchos años después, hasta que surge o tiene lugar el movimiento 15M, realmente se puede concluir que el pueblo no llegó a tomar la calle prácticamente
desde ese momento. Es decir, no es que no la tomara, simplemente perdió capacidad de movilización, perdió capacidad de conciencia y en consecuencia el pueblo perdió, entre comillas, y popularmente, como se dice popularmente, perdió la calle. Por otro lado, muy importante también, tenemos que, a nivel militar se produjo también un cambio importante. Los militares, dejó de haber ruido de sables. Parece que ese supuesto pacto al que se llegó con los medios de comunicación y con los políticos de este país tuvo efectos inmediatos y ese ruido de sables dejó de tener lugar. Ya no hubo, que yo sepa, más intentos o más rumores de intentos de golpe de Estado y, probablemente ello fue el precio que se pagó por un juicio que en gran medida se puede considerar como una auténtica farsa porque, como ya he dicho, hubo muy poquitos encausados, menos condenados y solamente un alto mando militar y, además, un solo condenado de la trama civil de carácter parafascista, cuando, evidentemente, el apoyo civil recibido por ese intento de golpe de Estado era más que notorio y se sabían, además, muchos nombres en diferentes puntos del país. Por otro lado, también, muy importante, quiero dejar constancia de que, el terrorismo de ETA siguió azuzando, pero se produce un efecto muy importante, yo diría que consecuencia directa de del fracaso de este intento de golpe de Estado, y es el surgimiento del contragolpe de los aparatos del Estado a través de lo que se conoció como los grupos antiterroristas de liberación, los GAL, que fueron un aparato parapolicial cuyo objetivo final fue contrarrestar los golpes de ETA asesinando a miembros de esta organización, no solo en este país, no solo en España y en Euskadi, sino también en el sur de Francia. Esto, como sabéis, trajo consigo consecuencias tremendamente importantes. Conllevó la principal de todas ellas la condena y entrada en prisión de varios del que fuera ministro del Interior, como fue José Barrio Nuevo, y también de altos mandos de la cúpula del Ministerio del Interior. Algo tremendamente grave y que del que, sin embargo, la cúpula o el gerifalte sigue sin tener nombre y apellidos. El famoso señor X, del que obviamente no voy a decir aquí a quién apuntan las sospechas, porque es más que evidente que muchos de vosotros las sabéis, y si no, buscarlas para yo evitar tener problemas. Finalmente, quisiera concluir diciéndoos que yo creo que las consecuencias de este golpe fueron sencillamente que no fue un golpe que fracasara, como nos han querido hacer creer. Yo creo que fue un golpe o un intento de golpe de Estado que efectivamente fructificó, y fructificó por las importantísimas consecuencias que trajo consigo. A nivel político también supuso la desactivación definitiva del Partido Comunista de España, de los partidos, entre comillas, más radicales, y trajo consigo, como consecuencia de ello, también la potenciación del bipartidismo y de los dos grandes partidos que desde entonces, el Partido Popular, la Alianza Popular en su día, el Partido Socialista Obrero Español, han venido ocupando, protagonizando la escena política de este país. En conclusión, aquellos días, aquellas horas fueron unas horas que yo viví de una manera altamente activa. Participé de forma directa en la manifestación que se convocó varios días después en todos los puntos de España, concretamente en este caso en Valladolid. Una manifestación que curiosamente se convocó con carácter silencioso, pero en el que algunos grupúsculos, algunos grupos minoritarios entre los que yo me encontraba, pues obviamente no atendimos ese carácter silencioso porque entendíamos que aquella manifestación podía ser todo menos tener ese cariz. No obstante, sí que es verdad que yo viví aquello con sorpresa, viví aquello con expectación, viví aquello con una cierta inconsciencia, pero a medida que han ido pasando los años me he ido dando cuenta de que aquello que nos contaron evidentemente es muy difícil de creérselo, que cada día que transcurre aquello parece una película casi de miedo, pero lo cierto es que será la historia la encargada de dilucidar qué es lo que realmente sucedió durante aquellas horas, aunque mucho me temo que el secreto de lo que sucedió realmente se lo han llevado ya a la tumba muchos de sus protagonistas, porque muchos de ellos ya no están aquí. En consecuencia, será la historia y será, evidentemente,
bueno, el análisis serio y fundamentado de los especialistas y también el sentido común de las personas que, bueno, de una forma individual y seria, pues pretendan o busquen a lo largo del tiempo fundamentación para intentar extraer las consecuencias más importantes que supusieron aquellas horas, aquel intento de golpe de Estado entre a las que ya me he referido, pero sobre todo y fundamentalmente intentemos con el esfuerzo de todos intentar acercarnos en la medida de lo posible a la realidad cierta de lo que sucedió aquellas horas trágicas, no tanto trágicas sino dramáticas, que discurrieron entre las 18 y 15 minutos del 23 de febrero de 1981 y las 11 de la mañana del 24 de febrero de ese mismo año. Gracias por escucharme, espero haber sido útil en este nuevo vídeo y os recuerdo que todos aquellos que tengáis interés en suscribiros a mi canal podéis hacerlo cuando queráis para recibir de una manera inmediata y puntual información de todos y cada uno de los vídeos que se vayan subiendo a este canal. Gracias y hasta pronto.